Bien, muchachos, vamos a aprender a resolver ejercicios de reactivo limitante. Algo importante que nosotros debemos saber es que cuando yo tengo dos o más compuestos que reaccionan entre sí para formar compuestos nuevos, la reacción se va a llevar a cabo hasta que uno de estos compuestos se consume por completo. Hay uno de estos dos que se termina primero y ahí es donde se acaba la reacción. ¿Ok? Ese compuesto que se termina primero, que se consume primero, es el reactivo limitante. Y es el que determina en realidad cuánto se está formando de cada producto. Fíjense este ejercicio. 110 gramos de propano, C3H8, se queman en presencia de 200 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de CO2 se forman? Estos son siempre los productos de la combustión. Hemos hablado de eso varias veces, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Verificar que la reacción esté balanceada. Es supremamente importante y vital. Me voy primero entonces con los carbonos. Aquí de este lado de la reacción tengo 3 y de este lado solo tengo 1. Bueno, escribo 3. Voy con el hidrógeno. De este lado tengo 8 solamente y de este lado tengo 2. Multiplico por 4 para que me dé 8. De este lado de la reacción solo tengo 2 hidrógenos, pero de este lado tengo 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, más estos 6 son 10. Así que yo necesito multiplicar acá por 5 para que me dé 10. Aparentemente está todo listo, pero yo verifico. Carbono 3, hidrógeno 8, hidrógeno 4 por 2, 8. Oxígeno 5 por 2, 10, pero de este lado tengo 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, más estos 6 son 10. La ecuación está balanceada. Una recomendación que les hago es que ustedes pueden escribir debajo de su ecuación un cuadro que les permita resumir la información que van a ir calculando y la información que les dan de cada uno de los compuestos. ¿Ok? La primera que les recomiendo, aunque ustedes lo pueden escribir en el orden que ustedes quieran, es el peso molecular porque lo van a usar. ¿Ok? Recuerden que el peso molecular está expresado en gramos por mol. Además, es importante que ustedes puedan registrar los gramos y los moles. Esto simboliza, recuerden, la N minúscula, los moles. ¿Ok? Ustedes van a calcular en casa, porque ya saben cómo hacerlo, los pesos moleculares de cada compuesto. ¿Cómo? Voy a hacer este rapidito, pero solo a manera de recordatorio. El del propano, yo debo multiplicar 3 veces el peso atómico del carbono, que es 12. Eso tiene una contribución de 36. Tengo 8 átomos de hidrógeno y el peso atómico del hidrógeno, que está en la tabla periódica, es 1. 8 por 1 es 8, así que el peso molecular de este compuesto es 44 gramos mol. El del oxígeno, el peso atómico es 16, así que el peso molecular de este oxígeno es 32. El peso molecular del CO2 es 32 más 12, es 44 también. Aquí tengo 16 más 2 del hidrógeno porque pesa 1. El peso molecular del agua es 18 gramos mol. La masa que tenemos de cada compuesto, inicialmente me dijeron 110 gramos de propano y 200 gramos de oxígeno. Y los gramos de CO2 son los que yo voy a calcular. ¿Ok? No me preguntaron de agua, pero yo podría calcularlos si quisiera. Ahora, voy a trabajar en moles porque los gramos no me dicen mucho, muchachos. Son los moles los que en realidad yo necesito para determinar quién es el reactivo limitante y establecer las relaciones molares que nosotros ya hemos aprendido a establecer. ¿Ok? Ahora, para yo calcular los moles de cada compuesto, necesito recordar que los moles, la fórmula de moles, me dice que los moles se calculan dividiendo la masa entre el peso molecular del compuesto. Yo ya he hecho los cálculos para ahorrar tiempo en el video y he dividido 110 entre 44 para los moles del propano. Eso me da 2,5 moles. 200 entre 32, eso me da 6,25. Ustedes lo van a hacer en casa. Aquí todavía no puedo, porque esto es lo que me están preguntando, de hecho. ¿Cómo lo calculo? Bueno, si un mol de propano produce 3,
Esto que yo tengo, ¿cuánto va a producir? Ah, pero yo no sé si se consumió por completo. Porque también yo puedo, recuerden, establecer la relación molar entre estos dos. Si 5 moles de oxígeno producen 3 de CO2, 6.25, que es lo que yo realmente tengo, ¿cuánto produce? Entonces, por eso es que necesito determinar quién es el reactivo limitante, para yo saber con quién voy a relacionar lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo hago? La primera cosa que ustedes deben hacer es analizar la reacción y los datos para que luego ustedes vean los resultados de los cálculos, si coinciden o no con el análisis que ustedes hicieron. Fíjese, yo tengo que 1 mol de propano necesita reaccionar con 5 moles de oxígeno para producir esto. Ahora, yo no tengo 1, tengo 2,5. Entonces, si para 1 mol yo necesito 5, para 2 necesito 10, para 2.5 necesito más que 10. Ahora, solamente tengo 6.25. ¿Quién es el reactivo limitante y quién está en exceso? Este es el limitante, porque para 2.5 de este yo necesito más de 10 moles de oxígeno y tengo solamente 6.25. ¿Ok? Sin embargo, les voy a mostrar cómo se hace el cálculo. Como yo ya sé quién es el reactivo limitante, voy a empezar por el oxígeno. Sin embargo, ustedes pueden empezar por cualquiera de los dos y luego hacer el análisis. ¿Ok? Fíjense, yo tengo que 1 mol de C3H8 reacciona con 5 moles de oxígeno. ¿Ok? Ahora, voy a calcular primero este. ¿Ok? ¿Cuántos moles de oxígeno yo necesitaría para esta cantidad que yo tengo inicial? 2,5 moles de C3H8. Entonces, aquí yo calculo 2.5 por 5 entre 1. Eso me da 12,5 moles de oxígeno. No voy a hacer los cálculos para ahorrar tiempo. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Esto por esto entre esto y se van a cancelar estas unidades. Ahora yo hago el otro cálculo. Si 1 mol de de C3H8 reaccionan con 5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de C3H8, o sea, propano, necesitaría para los 625 que yo tengo inicialmente? ¿Ok? Aquí yo estoy viendo qué es lo que tengo, qué es lo que yo debería tener, qué es lo que me dice la reacción, qué es lo que tengo. Así que con esto que tengo, ¿cuánto produciría o cuánto necesitaría? Igual de este lado. 625 por 1 entre 5 y eso me da 1,25 moles de propano, C3H8. ¿Ok? Ahora, si tengo 2,5 de propano, necesito 12,5 de oxígeno. Si tengo 6,25 de oxígeno, necesito 1,25 moles de propano. Aquí es donde yo analizo quién está en exceso y quién es el que me limita la reacción. Fíjense, para esta cantidad, necesitaría 12,5 y solamente tengo 6,25. Ahora, solamente tengo 6,25, necesitaría 1,5 de propano. Entonces, el propano es el que está en exceso. Así que el oxígeno es el que me limita la reacción. Él es el reactivo limitante. Ustedes lo van a ver así en los libros o en los videos. Reactivo limitante. Entonces, si el oxígeno es el reactivo limitante, estos dos
compuestos son los que yo voy a relacionar, como en los ejercicios que hicimos en la evaluación anterior, en el tema anterior, para conocer cuánto se produce de CO2. Ya me olvido del propano, porque él está en exceso. ¿Quién se consume completico? El oxígeno. Voy. Entonces yo digo, si 5 moles de oxígeno me producen 3 moles de CO2, ¿cuántos moles de CO2 me producen? Lo que en realidad se consume, que son 6,25 moles de oxígeno. 6,25 por 3 entre 5, entonces nosotros hacemos ese cálculo, ¿verdad? 6,25 6,25 por 3 entre 5, 3,72. Entonces, X es igual, recuerden que estas unidades se cancelan y el resultado es 3,72 moles de CO2. Ok, entonces lo coloco aquí, 3,72 moles. Ahora, ¿eso es lo que me están pidiendo? No, me están pidiendo los gramos. Bueno, pero al menos ya conozco los moles. ¿Cómo los calculo? Entonces yo digo que los moles de CO2 son iguales a los gramos de CO2 entre el peso molecular. Por lo tanto, yo puedo calcular los gramos despejando y digo que es igual a los moles de CO2 por el peso molecular del CO2. Los moles son 3,72 moles, ¿verdad? Y el peso molecular es 44 gramos mol. Perdón que me salga. Así que yo multiplico. ¿Y cuánto me da ese resultado? Fíjense que los moles con los moles se cancelan y me quedan los gramos, ¿verdad? 3,72 por 44 es 163,68. 173,68 gramos de CO2. Eso es lo que se produce, así que esa es mi respuesta y yo la voy a colocar aquí, 163,68 gramos. Y hemos resuelto nuestro ejercicio de reactivo limitante.